saludo a aquellos que están conectados en Facebook. Declaramos que Dios hace cosas nuevas sobre tu vida, trayendo milagros, trayendo restauración, liberación y abre caminos donde no lo hay. Amén. Ahí que dígale al que está a su lado, dígale, ¿Are you ready? Dígale, ¿estás listo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar tocando un tema muy importante, muy importante. Diga, muy importante. Gracias, levitas. Les hemos enseñado como iglesia y como pastores, tenemos esa responsabilidad de enseñarles que el caminar con el Señor trae recompensa. Que el caminar en obediencia con Dios trae una vida eterna. Les hemos enseñado lo que es vivir en santidad. Les hemos enseñado de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, de que se santifique, de que si hay cosas que tiene que cambiar en su vida, que las cambie, porque estamos en los tiempos difíciles, en los últimos tiempos, y la venida del Señor está cerca. Entonces les hemos enseñado, pero está en usted de que usted quiera ponerlo en práctica o no. Mi responsabilidad como pastor es guiarlos, es instruirlos a una vida eterna, pero también mi responsabilidad es enseñarles y instruirlos cómo ustedes puedan vivir una vida bendecidos. Amén. ¿Cuántos quieren vivir bendecidos? Amén. ¿Cuántos tienen el temor de Dios? Amén. ¿Cuántos saben que si el Señor viniera hoy en este día, usted se iría a la presencia de Dios? Ay, bajaron los amenes. ¿Qué pasó? ¿Cuántos saben que si hoy fuera la venida del Señor, usted se iría a la presencia de Dios? Amén. Esa es mi responsabilidad, conducirlo, llevarlo hacia esa promesa, a esa tierra prometida. Y que un día cuando el Señor venga, o que si no es así, que nosotros nos vayamos antes, que un día podamos vernos todos, alabando todos juntos Cristo de poder, Freeport, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que es nuestra responsabilidad, pero también queremos que su vida sea bendecida en todas las áreas, de todas maneras. Entonces quiero tocar un tema muy importante y quiero que vaya buscando conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Hay temas que a veces nos incomodan, hay temas que a veces como que no los queremos aún nosotros como pastores tocar, que porque, es que la gente se va a sentir, siéntase quien se sienta. Mi responsabilidad es enseñarlos, instruirlos y bendecirlos. Y si usted, hermano, no lo aplica, Dios le va a pedir cuentas a usted y no a mí, porque yo lo estoy aplicando con la responsabilidad que Dios me ha dado. Amén. ¿Cuántos están contentos de ser instruidos? Amén. Amén. Aleluya. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 11. Vamos a estar leyendo hasta el 16, como que ya está con esa expectativa que va a hablar el pastor, qué palabra. Así debe de estar, con esa expectativa, qué bendición, porque le digo, esa es mi responsabilidad, bendecirlo a usted. Amén. Enseñarle para que sea bendecido. Dice la palabra, Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 11 al 16, dice, leemos la palabra como está escrita y se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Diga conmigo, solamente un puñado. ¿Usted sabe lo que es un puñado? Lo que le agarra en la mano. Lo que le agarra en la mano, lo que le agarra en su mano, eso es un puñado. ¿Qué tanto podría ser? ¿Una cuarta libra? ¿Media libra? Lo que puede agarrar. Y aquel que tiene manos pequeñas, pues y esa es una mujer. La mujer tiene las manos muy pequeñas. Y eso fue lo que dijo la mujer. Continuemos la lectura. Dice, un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Se imagina, el poco de aceite también era muy mínimo. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero allí entra lo sobrenatural. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor.
ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Diga conmigo, a mí primero. De ello, dice, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué le estaba diciendo de ahí? Como que si te quieres morir, muérete, pero dame a mí primero. No sabía ella el propósito que Dios tenía para su vida. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, su casa. ¿Cuánto? Muchos días. Una media torta, muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia, declarando, Señor, un ambiente bajo tu gloria, un ambiente, Señor Dios Padre, donde tu presencia está aquí para cambiar los corazones. Reprendemos todo espíritu de sueño, todo espíritu de cansancio, Señor. Declaramos que se ha ido bajo tu presencia y declaramos, Señor, tu gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome su lugar. Y hemos titulado esto. ¿Cuántos saben que la próxima semana vamos a estar celebrando la fiesta de las primicias? Amén. Entonces la fiesta de las primicias estudiaba, hay muchos versículos bíblicos, la Biblia lo enseña, de realmente cuáles son las bendiciones por lo cual darle a Dios lo primero. Entonces yo decía, pero es hasta la otra semana, pero Dios me ponía ir preparando los corazones. ¿Para qué? Para que usted sea bendecido. Le dije hace un momento, uno como pastor es responsable de enseñarle y de aplicarlo. Eso está en usted. Si usted quiere ser bendecido, quiere ser bendecida o quiere seguir viviendo igual. Mire, me sorprendía hace unos días, algunas personas me dijeron, hace 2 semanas se entregó lo que es la lista de contribuciones, lo que usted ha contribuido durante todo el año para que usted vaya y reporte sus taxas y posible que le pueda ayudar. Y me sorprendía, algunas personas vienen y me decían, wow, pero no venían con tristeza, venían con gozo. Decían, wow, pastor, nunca me imaginé que todo esto yo lo pude portar durante el año para la obra de Dios. Entonces se imagina, si esta persona viene emocionada, testificando de lo que esta persona pudo traer o pudo contribuir para la obra de Dios, entonces, ¿cómo estuvo su vida durante todo ese año? 2020 para muchos fue un año de escasez, para muchos fue un año de crisis. Pero yo le aseguro que Cristo de poder, porque no está en crisis, Cristo de poder está en Cristo, y a Cristo de poder no le faltó nada. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está en esta casa y siempre Dios proveyó para cada uno de ustedes. ¿Habrá alguien que tuvo escasez, demasiada escasez en este año y que no tuvo la provisión de Dios? No lo hubo. Porque yo estaba al tanto como pastor, la pastora, en mirar si alguien estaba pasando alguna necesidad para poder mirar de qué manera podríamos portar o de qué manera podríamos ayudar. A muchas personas se les terminó el trabajo, pero aún así esas personas tuvieron la provisión de Dios. Hay 2 tipos de personas, unas personas las cuales vienen y traen lo primero que Dios les pide, lo primero para Dios, y hay personas que a veces como que no lo quieren soltar. Pero yo quiero decirle, de esos 2 tipos de personas, aún Dios les proveyó a los 2, pero a unos les trajo paz y a otros no les trajo paz. ¿Por qué Dios trajo paz? Porque ellos sabían que si ellos estaban trayendo lo primero para Dios, Dios siempre les iba a proveer. Estuve con personas, con los 2 tipos de personas, y pude mirar la paz que había en aquellas personas. No, pastor, no he trabajado durante 3 meses, no he trabajado durante 6 meses, no he trabajado durante 10 meses, no he trabajado durante el año. Pero Dios le seguía proveyendo. A la otro tipo de personas también Dios le seguía proveyendo. Pero uno tenía la paz de Dios y otro no tenía paz.
Eso quiere decir que cuando tú sabes que tú le estás dando a Dios lo que a Dios le corresponde, viene la paz de Dios sobre tu vida, porque la palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, capítulo 20, dice que yo haré memoria de todas tus ofrendas. Eso quiere decir que cuando tú estás en necesidad, Dios tiene la cuenta y va y se fija la cuenta. Quiero ver la cuenta del pastor Jaime Rodríguez, déjame mirar. Ok, ahorita está en necesidad, mándale un cheque $5,000. ¿Para qué? Para que él tenga la provisión de los gastos que necesita ahora. Así es para usted, así es para cada uno de nosotros. Simplemente yo me pongo, puse mi nombre, ¿por qué? Para no dañar a nadie, pero eso es, Dios viene, hace memoria de todas las primicias, de todo lo que usted ha dado, y ahí es donde Dios viene y suelta y le dice al ángel, le dice, hey, llévale esto, llévale un cheque, llévale una ofrenda, llévale una cantidad a esta casa. ¿Por qué? Porque yo me he agradado delante de él, y cuando él ha venido y trayendo lo primero, las primicias para la casa de Dios. ¿Está entendiendo? Amén. Ahora sí, póngame el título ahí para que no se me asusten y repítalo ahí conmigo, nomás que lo pongan ahí. ¿Qué dice? Leámoslo todos juntos. La bendición de mis primicias. Amén. Entonces le repito, es mi responsabilidad enseñarle, y para que usted aplique estos principios que vamos a estar hablando esta mañana, pero es su responsabilidad de que usted los aplique o no los aplique. O usted sale esta mañana de este lugar bendecido, o usted sale igual como entró. Eso es la responsabilidad de cada uno de ustedes. Y le dije hace un momento, a veces, hermano, como que no queremos enseñar, pero Dios me ponía, así como les enseña salvación, así como les enseña caminar recto delante de Dios, así como les enseña obediencia, enséñales. ¿Por qué? Porque si no va a ser así, tú vas a llevar a una miseria económica a todas las familias de la iglesia. Y tu responsabilidad como pastor no es solamente enseñarle la salvación, no es enseñarles el temor, sino también es enseñarle la bendición que viene del cielo para sus vidas. Ese es. Entonces, eso es de que le va a usted cómo aplicarlo. Yo le digo, así como dice también el libro de Malaquías, pruébelo ahora, pruébelo. La próxima semana tenemos nuestra fiesta, y habla la Biblia sobre aquellas grandes fiestas que hacían. Dice que cuando hizo pacto, cuando salió el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, dice que iban caminando y les da reglamento, les da estatutos y le dice, estas fiestas me celebraréis. Y en una de ellas, de esas fiestas, le da la fiesta de las primicias. Cuando esta gente, cuando el pueblo de Israel llegan a la tierra prometida, sabemos que fue la segunda generación, empieza a llegar y sigue con ese mandamiento, sigue con ese estatuto de la fiesta de las primicias. Todo aquel que vivía fuera de Jerusalén, dice la palabra de Dios que cada año ellos tenían que viajar con burros, con camellos, y iban llevando las primicias que Dios les había puesto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si ellos llevaban las primicias, había gran bendición el resto del año para ellos y para todas sus familias. Entonces se imagina, hay unos que tenían que caminar 7 días, 10 días, 5 días, 2 días caminando, y con los camellos en un lado, con las provisiones de los primeros frutos que ellos habían tenido para presentárselos a Jehová. 7 días, diga conmigo, 7 días. Era la fiesta de la primicia, ¿se imagina? Y ahorita vamos a mirar qué hacían, porque dicen los 7 días. ¿Qué hace 7 días completos? 7 días completos en la presencia de Dios, haciendo fiesta, alabando, danzando, dándole gloria a Dios, y un corazón agradecido por todo lo que Dios les había dado, y aún por lo que no les había dado. Porque no es así. Puede decir, Dios ha sido muy generoso con nosotros, pero a veces Dios no cumple chiflazones de los hijos. ¿Lo están entendiendo? ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano a los padres. ¿Y cuántos tenemos hijos que a veces sabemos que les vamos a cumplir ciertas cosas y ciertas no? Bueno, así es Dios, pero Dios nos dice también en su palabra que debemos darle gracias. ¿Cuándo? Cuando todo está bien, en todo. Amén. Entonces vamos a iniciar. Leímos la palabra. Entonces todos de una u otra manera hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida, momentos de crisis, momentos de sufrimiento, y podemos decir, si somos hijos de Dios y amamos a Dios, ¿por qué tenemos que enfrentar situaciones difíciles? Esa pregunta nos la podemos hacer muchas veces durante el transcurso de un año. Posiblemente usted fue una de las personas que pensó o lo dijo a su pareja o lo dijo a sus hijos: si nosotros vamos a la iglesia, si nosotros le servimos a Dios, si nosotros estamos ahí, ¿por qué no suceden ciertas cosas? A veces no entendemos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, pero Dios quiere glorificarse.
podemos mirar lo que acabamos de leer a esta viuda. Y usted puede decir, ¿qué tiene que ver lo de la viuda con las primicias? Mire, dice la palabra de Dios que el profeta Isaías dice que miró todo lo que estaba desordenado en el pueblo de Israel, y él, teniendo el temor de Dios, viene y profetiza y le dice, por 7 años, dice, por mi palabra, como hijo y como siervo y como llamado de Dios, por mi palabra no va a llover por 3 años. Entonces había una gran sequía, había una gran hambruna. La gente empieza, ¿qué pasa cuando no llueve? No había frutos, no había cosecha, todo se había echado a perder, no había animales, los animales que estaban muertos, no había provisión, y empieza a venir una gran hambruna sobre el pueblo de Israel. Y entonces le dice Jehová Dios, le dice a Isaías, ok, mira, sabes una cosa, yo te voy a proveer a ti, vete al arroyo de Querib, dice, y en ese arroyo que está junto al Jordán, dice, ahí te vas a quedar, ahí vas a vivir, y mientras el arroyo tenga agua, de ahí te vas a alimentar con el agua. Y no solamente eso, dice, sino que yo voy a mandar cuervos para que en la mañana te lleven pan, para que te lleven carne, en la noche, dice, te voy a mandar cuervos para que te lleven pan y para que te lleven carne. Wow, y con el ayuno que estamos llevando ahorita, ¿no? Pan y carne. Les dije en una ocasión que yo hablaba sobre esto, llevar pan y carne a los cuervos es como una torta de jamón en la mano del Chavo del Ocho. Entonces se imagina, dice la palabra de Dios, que Elías estaba en ese lugar, en el arroyo, se había acampado por algunos días. Eso fue recientemente que él viene y profetiza, y no va a haber agua. El arroyo tenía agua, pero llegan los días que el arroyo, no sé cuánto tiempo, en ese arroyo, ese pequeñito arroyo, no sé cuánto tiempo le llevó para secarse, pero le aseguro que no fueron años ni fueron meses. Fueron días. Cuando hay sequía, el agua se transmina, el agua desaparece. Entonces se le acaba el agua al profeta Elías, y el Señor le dice, Elías, ¿sabes qué? Mira, ahora te vas a ir, dice, a Sarepta, dice, porque ahí hay una viuda en la cual le dice, yo le he ordenado, diga conmigo, Dios ordena. Así dice la Biblia, dice que le dice, porque yo he ordenado a una viuda que te sustente, que te alimente, que te provea. Entonces me imagino a Elías desde ese arroyo en el Jordán donde él estaba, empieza a caminar para Sarepta, no sé cuántos días, no lo explica la Biblia, cuánto tiempo empieza a caminar él, pero él llega a ese lugar, y me imagino que cuando él llega a ese lugar donde Dios lo había enviado, mira la casa, mira la choza, mira la vivienda donde estaba esa viuda. Y me imagino que Elías, Señor, pero tú me dijiste, si tú me dijiste que había una viuda que me iba a proveer, es porque era una viuda millonaria. Y le dice ahí lo que acabamos de leer, y le dice, Elías, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy juntando 2 leñitos para prepararme una torta. Dijo, porque solamente tengo un ¿qué? Un puñado de harina y una pequeña porción de aceite en la vasija. Y hacer, ¿qué tanto podría hacer con esa porción de harina? Media torta, una torta, 2, 4 galletitas, 6 galletitas, yo no sé. Y le dice, y después comer, y después morir con mi hijo, morir de hambre. Dios estaba probando la fe de Elías, Dios estaba probando, porque Dios no quería, el propósito de Dios no era querer bendecir a Elías, el propósito de Dios era querer bendecir a esa viuda. Y muchas veces nosotros no entendemos, porque nosotros estamos pensando que Dios nos quiere bendecir a nosotros, pero déjame decirte, no solamente nos quiere bendecir a nosotros, porque el propósito más grande que tiene Dios para nuestra vida es de que nosotros vayamos y bendizcamos a otras familias a través de la palabra que nosotros damos, y Dios es el que va a respaldar. El propósito de Dios no solamente es bendecirte a ti, el propósito de Dios es bendecir a la familia que están alrededor de tu vida. ¿Cuánto le dan gloria, alabanza al Rey de Reyes, Señor? Ahora, que amemos a Dios, que le sirvamos a Dios, que vengamos a la iglesia, eso, hermano, no vamos a ser exentos de enfrentar crisis, de enfrentar momentos difíciles en la vida.
Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero, dice la Biblia, confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, yo no sé cuál es la aflicción que tú estés enfrentando, pero Dios te dice confiar, 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 porque yo, si es necesario enviar a los cuervos para que te alimenten, yo lo voy a enviar. Si es necesario, yo mando a mi profeta para que te dé la palabra y para que el aceite, para que la harina, para que la provisión nunca pueda faltar en tu casa y que siempre haya abundancia en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, no tenemos que rendirnos durante la crisis, durante el problema, durante la dificultad. Esta viuda prácticamente ya se había, diga conmigo, rendido. Ya se había rendido. Es todo lo que tengo. Cocino una torta para mi hijo, para mí, a ver qué tanto duramos con este poquito aceite, con esta poquita harina, una torta y a ver cuánto tiempo duramos con vida después de que nos comamos esa. No sé si me está siguiendo. Lo que le quiero decir, lo que le quiero impartir ahora es de que el propósito de Dios no era bendecir a Elías, el propósito de Dios era bendecir donde había más necesidad en esa viuda a través de la palabra que Elías iba a soltar. Ahora, los problemas no podremos evitarlos, sino que debemos de enfrentarlos y ver cómo solucionarlos. No seas parte, dile que está a tu lado, no seas parte del problema, sé parte de la solución. Entonces, tal vez Elías, cuando miró la choza, cuando miró la casa de esta viuda, Elías pensó, ya traje un problema a esta casa. Tal vez ese fue el pensamiento, porque cuando le dice no tengo, solamente estoy cocinando, tengo estos 2 leñitos, voy a cocinar y esta torta y morir, como que en ese momento posiblemente Elías dijo, yo traje problema a esta gente. Pero Dios le da la palabra y le dice, dijo, te voy a decir algo, si tú me das a mí, dice, Dios te va a bendecir, aunque es ilógico eso a la humanidad, a la mente del hombre. Es ilógico que el hombre pueda pensar, entre más yo le doy a Dios, más yo puedo ser bendecido. Hay personas que dicen, entre más tú le das a Dios, más pobre te queda. Pero déjame decirte que esa es la matemática del hombre. Pero la matemática de Dios es de que si tú más le das a Dios, más Dios te va a bendecir, más Dios te va a traer en abundancia y nunca más va a escasear en tu casa la bendición, porque viene y provee de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Dios nos ha dado herramientas muy poderosas para poder derrotar toda mala situación que venga a nuestra vida. Pero esas herramientas tenemos no solamente tener el conocimiento, sino que tenemos que aplicarla y tenemos que saberlas usar, porque de nada me sirve que yo tenga tanta herramienta y si yo no las sé usar. La herramienta es para usarlas, para aplicarlas. ¿Para qué? Para que a través de saber usar las herramientas nosotros podamos ser beneficiados de ellos. ¿Me va siguiendo? Ahora, le dice, no te preocupes. Si tú me das a mí primero, no solo habrá alimento para ti, no solamente habrá alimento para tu hijo, porque al Dios que yo le sirvo, en otras palabras, lo que le estaba diciendo, al Dios que yo le sirvo me dijo que nunca más faltará la harina ni el aceite sobre esta casa. Ahora te pregunto nuevamente, si me vas siguiendo y si vas captando el mensaje, ¿cuánto tenía la viuda? ¿Solamente un puñado? ¿Cuánto tenía la sequía? ¿Cuánto tenía la hambruna? ¿Cuántos años iba a estar sin lluvia? 3 años. No sé si lo está entendiendo, pero cuando tú crees que no hay, el Señor viene y le provee a través de la palabra que el profeta le dice, pero la palabra clave, la palabra de bendición, la palabra rema que Dios le estaba diciendo al profeta, dice, dile que te dé a ti primero. Dice, si tú me das a mí primero, no solamente voy a comer yo. Y los hombres, ¿cómo comemos, verdad? Y más ahorita en tiempo de, no de sequía, en tiempo de ayuno.
Y le dice, no solamente yo voy a comer, sino vas a comer tú, va a comer tu hijo. Y también le dice, por si acaso hay alguien más que yo no he visto, le dice toda tu casa. Y no solamente eso, sino que vas a tener la provisión por este día, por mañana, por una semana, por un mes y por el resto del tiempo, que no llueva sobre la faz de la tierra, porque el Señor ha dicho que por 3 años viene abundancia sobre esta casa. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero si usted lo cree para su vida, denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Esta mañana te dije que voy a dar 3 principios de bendición para tu vida. 3 principios que van a bendecir a tu vida. Y el número 1 es lo que sucede cuando le das a Dios primero. Dígale al que está a su lado, ¿tú sabes lo que sucede cuando le das a Dios primero? Hermano, estas personas que llegaron, que fueron 2 personas que me dijeron, wow, nunca pensé que mi provisión hubiera sido esto. Pero si tú le dices a alguien que no tiene, digamos, el conocimiento de la palabra, no tiene la capacidad para entenderlo, ¿cuánto? ¿Todo eso diste? O sea, sí, todo eso di. Pero ¿sabes cuánto Dios nos ha proveído? Eso es el secreto, la bendición de darle a Dios primero, que no solamente, porque si tú estás mirando todo lo que tú le diste a Dios, empieza a mirar todo lo que Dios te ha dado. Y si Dios te ha dado, es para que tú le des. Y dice la palabra de Dios que cuando lo primero es santo, todo lo demás es santo en el nombre de Jesús. Y vaya conmigo ahí Romanos 11:16. Y esto es lo que sucede cuando le das a Dios lo primero. Dígale que está a su lado, aprende. Y si está cerca de ti, dale con el codito ahí. Si las primicias, Romanos 11:16, ¿ya llegó por ahí? Si las primicias son santas, también, ¿qué es la primicia? ¿Recuerda qué es la primicia? Lo primero. Entonces, si lo primero es santo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo serán ¿qué? Las ramas. Si la raíz está sana, ¿cómo estarán los frutos? ¿Cómo estarán las hojas? ¿Cómo estarán las ramas? Pero si la raíz es lo primero. Si la raíz no está sana, si la raíz no tienes cuidado, no estás buscando el fruto que tú quieres y eres, digamos, mezquino, no trabajas para que esas ramas estén fructíferas, entonces la raíz va a estar seca. Y si la raíz está seca, ¿qué pasa? Hace unos días, en esta semana, estamos trabajando con la banqueta de ahí de la pasada. Algunas personas me dijeron que se habían tropezado ahí, estaba peligroso, ya tenía como 4 o 5 pulgadas ya de alto. ¿Y qué pasaba? ¿Qué cree que fue lo que levantó esa banqueta? La raíz. ¿Y cree que esa raíz estaba podrida o está podrida? La raíz está buena. Diga conmigo, ponga sus manos y diga, mi raíz estará fuerte y va a derrumbar montañas en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, lo que sucede cuando le das a Dios lo primero, entonces, ¿qué es el primer fruto? Dios establece en los tiempos de Moisés esa gran fiesta que le digo. Caminaban muchos días para llegar ahí. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Diga conmigo, 3 cosas se hacían en la fiesta de las primicias. Ya le dije, caminaban, se esforzaban. Imagínense en ese cuadro caminando usted con, yo no sé si con medio camello, con 2 camellos, con 3 camellos o con 5 camellos, depende de la convicción que usted tenga, pero ellos llevaban los primeros frutos, lo primero. ¿Por qué lo primero? Porque leemos nuevamente lo que dice, porque si las primicias son santas, todo lo demás será santo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto?
La próxima semana estaremos celebrando la fiesta de la primicia. Y cuando yo le digo traiga lo primero que Dios le ha dado. Yo no sé, cuando hablamos, la pastora dijo la semana pasada, usted puede darle una hora de su trabajo. Yo no sé cómo esté usted, pero ahorita voy a hablar sobre el segundo punto y eso es muy importante. Pero usted sabe lo que usted le quiere dar a Dios y sabe que cuando usted más le da a Dios, Dios le va a dar mucho más a usted. Amén. Entonces dice que hacían tres cosas. Se traía el primer fruto que Dios les había dado, en grano, en la cosecha, en animales o en dinero o piedras preciosas. Básicamente era una ofrenda especial, no cualquier ofrenda, era algo muy importante, de lo primero que ellos habían recibido en ese año. Si el animal no podría ser un becerro o cualquier animal que fuera ciego, fuera manco o que estuviera enfermo. No, tenía que ser lo mejor, lo primero. Diga conmigo, yo daré lo mejor y lo primero. Eso es lo que hacían, llevaban sus ofrendas, llevaban sus primicias, lo mejor que ellos podían llevar. Otra de las cosas, en esta fiesta se le daba gracias a Dios por lo recibido de todo el año y también por lo no recibido, porque la palabra de Dios dice que hay que darle gracias a Dios por todo. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 10 dice, hemos de recibir, Job preguntaba y dice, que ¿acaso hemos de recibir lo bueno de Dios y por qué no vamos a recibir lo malo? ¿Cómo recibes lo que tú crees que es malo? Porque aparentemente en el momento cuando tú recibes algo que no te trae gozo, que no te trae alegría, algo que posiblemente te va a oprimir un poquito, o sea, tú estás pensando que eso Dios te lo envió y que es malo. Déjame decirte, la palabra de Dios dice en Romanos 8:28, aunque no lo entiendas en ese momento, pero dice que todo lo que nos sucede para bien, conforme al propósito hemos sido llamados. Y a la viuda se le aparece un profeta hambriento y posiblemente la viuda había pensado, ¿y por qué esto me sucede? ¿Por qué me pide que le dé a él primero? ¿Por qué me está quitando el pan de la boca de mi hijo? Y ella pensaba posiblemente en lo que es en el pensamiento humano, que lo que le estaba viniendo era una crisis, pero lo que estaba viniendo en ella era realmente la provisión, no solamente de ese día, de esa semana, sino era la provisión por los próximos 3 años. Y Dios te dice ahora, iglesia, en esta mañana, yo te quiero proveer, no por un día, no por una semana, no por un año, sino para toda tu vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un aplauso fuerte. Gente, cuando vengan las cosas malas, recíbelas, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprenda, pero es conforme al propósito. Dios te ha llamado, y aunque no entiendas en ese momento, vas a decir, gracias Dios, porque no lo entendí, pensé que era malo, pero yo me doy cuenta que todo ha sido para bien a mi vida. Otra de las cosas que se hacía en esa fiesta de 7 días, daban alabanza, cantaban, adoraban al Señor con todo su corazón. Y miren lo que dice, si quiere, está apuntando, quiere anotar, porque tiene que avanzar. Levíticos 23, 9 y 10 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguís sus miel, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esto era por agradecimiento de que estaban pisando la tierra prometida. Y Dios nos dice, no te olvides de traer las primicias a mi casa cuando yo te haya llevado a otro nivel, cuando yo te haya bendecido. Eso es la palabra que está escrita, y esa es palabra, dígale al que está a su lado, esa palabra es para ti. Ahora, cuando tú practicas y activas estos principios tienen la llave que abre la puerta y te conecta a la bendición que Dios te quiere entregar. Repito, cuando tú sigues estos principios, Dios te entrega una llave, y esa llave te va a conectar para que tú recibas la bendición que Dios te quiere entregar. ¿Dónde está la llave? ¿Trae la llave? Yo traigo una llave aquí. Literal. ¿Cuántos traen una llave de esta? Levántela a los que la traen. Pues. Y si el que está a su lado no la trae, dile, ya perdiste tu bendición. Denle un aplauso. Esa es la llave. Cuando tú sigues los principios
Dios te da una llave que te va a conectar a que tú puedas recibir la bendición de lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, ahora podemos seguir avanzando y dice a Éxodos 23, 19 y 20. Si está anotando, anótelo porque no lo voy a llevar ahí. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Cuál es la casa de Jehová? Diga conmigo, mi casa, esta casa. Dice, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Se imagina? Esas son las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Enviará a su ángel para que te guíe, para que te instruye, para que te corrija, para que la bendición pueda posar sobre tu vida, sobre tu familia. Ahora, cuando tú practicas y activas estos principios, te decía, tiene la llave. Entonces, ¿por qué lo primero? Porque para nosotros que amamos a Dios, Él debe de ser primero ante todas las cosas. Si Dios no es primero en tu vida, estás en serios problemas. Tienes que mirar y tener la convicción de que Dios es para ti primero sobre todas las cosas. Porque cuando hay otras cosas en tu corazón antes que Dios, eso es, ay Señor, idolatría. Es idolatría. Cuando tú tienes otras cosas antes que a Dios, cuando no tienes a Dios primero, eso se llama idolatría. Todo aquello que te quita el tiempo de Dios es idolatría. Ahora, ¿por qué lo primero? La Biblia registra que el pueblo de Israel constantemente se desviaba por la idolatría y a través de eso venía el castigo sobre ellos. La idolatría trae castigo. Ahora, por lo cual no ponían a Dios en primer lugar, y esto demostraba que realmente no amaban a Dios como decían, porque el que ama a Dios siempre lo pone en primer lugar. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Y lo estás poniendo en primer lugar. ¿Qué pasó? Amén. ¿Qué pasó? Amén. Diga, con esa alegría y con ese júbilo y con ese feliz ahí, diga, amén, diga. Amén. Dios debe estar en primer lugar sobre nosotros. Amén. Entonces, otro de los principios para que la bendición venga sobre tu vida es la calidad de tu semilla. ¿Qué dice? Será tu cosecha. ¿Usted le quiere dar una hora de trabajo al Señor? ¿Usted cree que esa es una calidad de semilla? O sea, la calidad. Un agricultor, él sabe que a través de la semilla que él siembre, así va a ser la cosecha. ¿Usted cree que va a sembrar un grano podrido? ¿Usted cree que va a sembrar una semilla que no sirve? Levante la mano si alguien sabe de ¿cómo dije ahorita? De agricultura. ¿Alguien sabe de agricultura? Amén. Ustedes saben lo que yo estoy diciendo. Yo no sé mucho, pero lo estudié. Entonces, ¿qué pasa? Los que saben de agricultura, ¿usted cree que ellos van a ir y sembrar semilla que no sirve? ¿Van a perder su tiempo en sembrar semilla que no sirve? No. Entonces, por eso Dios me daba, y en esta mañana, en la oración a las 5 de la mañana, Dios me daba ese punto. La calidad de tu semilla, esa será tu cosecha en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor, que lo están entendiendo. Y podemos ver aquí, hay un versículo bíblico, Génesis 4, 3 al 5. ¿Cuántos recuerdan cuál fue la primera ofrenda que registra la Biblia? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe cuál fue la primera ofrenda que registra la Biblia? ¿De quién fue? Amén. De Abel y Caín. Ok, entonces vaya conmigo ahí a Génesis 4, 3. Dice, y aconteció andando el tiempo, creo que ellos me lo pusieron ahí arriba. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Diga conmigo, una ofrenda a Jehová. No dice qué tipo de ofrenda, nomás dice una ofrenda. Posiblemente le trajo, él trabajaba con el ganado, ahí con la agricultura, y yo no sé qué fue lo que le trajo ahí, a lo mejor le trajo algo que no estaba bien. Pero dice el 4, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas. Abel era el que trabajaba con el ganado, y dice, trajo de lo primogénito. ¿Qué es primogénito? Diga conmigo, lo primero. Dice, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová, ¿cómo miró Jehová? Con agrado a Abel y a su ofrenda. No nomás miró con agrado la ofrenda de Abel, sino que miró con agrado a Abel y a su ofrenda.
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda de Caín. Ahora, cuando hay buena semilla, tu ofrenda queda en la memoria y después de muchos años sigue hablando. Diga conmigo, yo quiero que mi semilla siga hablando. Y dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Había pasado aquí unas semanas, unos días, 3 años, como la viuda de la sequía. ¿Cuántos años habían pasado? Diga conmigo, miles de años. Más de 1000 años, muchos años pasaron. Entonces dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla de ella. ¿Cuántos saben que van a morir un día? Y que sus nietos, sus hijos digan, esto fue logrado a través de la semilla que mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatara y más tatarabuelo sembró. Así es, o sea, estoy hablando de más de 1000 años. Hay muchas generaciones y esto se habla, entonces aún se habla todavía, después de muchos años, entonces que nuestra semilla pueda quedar en la memoria, pueda quedar en la historia de nuestras generaciones y que un día puedan decir, este templo para 3,000, 5,000, 10,000 personas, esto nació en el corazón de nuestro pastor que hace muchos años él fundó este lugar. Las ofrendas suyas van a hablar aún cuando usted ya no esté. Amén. Entonces dice que esto también nos enseña que nuestras ofrendas no solo pueden hablar, sino que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él será la fuente de bendición para nuestra casa y nuestra familia. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, estás abriendo esa fuente de bendición para tu vida. Ahora, dice que esta es la razón por la que los judíos iban cada año a Jerusalén, porque sabían lo importante que era dar las primicias a Dios. No importaba en dónde estuvieran, no importaba en qué tenían que llevarse, en camello, en burro, cuánto tenían que llevar. Ellos emocionados esperaban el día de la fiesta de la primicia para poder llevar esas primicias, los primeros frutos al templo, a Jerusalén, porque ellos sabían que si ellos llevaban ese fruto, ellos asistían a esa fiesta y llevaban lo primero, ellos estaban asegurando el resto del año de bendición para su vida y para sus casas. Ahora, ¿cuáles son los problemas más graves que nos puedan afectar a nosotros? Yo noté 2, puede haber más, a lo mejor a ustedes uno, a lo mejor en otros otro, pero lo que yo estudiaba y lo que yo miraba, los problemas más grandes que afectan es los problemas familiares. Porque a usted no le va, dígame, a usted le ha afectado, le puede afectar en cierta manera, pero no tanto como los problemas familiares, lo que está pasando ahorita en la política, lo que está pasando por allá, lo que está pasando por allá. ¿Le afecta lo mismo que lo que le puede afectar en la familia? No. Entonces los problemas mayores, los problemas más grandes que a uno le pueden afectar es la familia y es los problemas económicos. Eso es lo que más puede afectar a las personas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces, cuando tú activas este principio de las primicias, eso cubrirá estas áreas que pueden afectar en tu vida. Entonces, no habrá escasez. Los problemas pueden venir, pueden llegar. Te dije al principio, no estás exento a eso, pero tendrás una mentalidad de cómo solucionarlo. Tendrás un acuerdo de cómo arreglar y cómo llevar las cosas de una manera diferente. Y Ezequiel 44:30, para ir terminando, dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente en todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición. Diga conmigo, repose la bendición en mi casa. Ahora, una cosa es reposar y otra cosa es visitar. ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo visite la bendición o que repose la bendición en su casa? Ahora, dije ahorita, quiero aclarar esto. Tú traerás lo primero al sacerdote. Pastor, con razón está. No. Nosotros no tomamos eso. Nosotros lo tomamos para casos de reparaciones, es para la iglesia, es para el templo.
es para su casa. Dígale al que está a su lado, es para mi casa, mal pensado. Reposar es permanentemente. Y eso es lo que cada uno de nosotros anhelamos, y eso es lo que cada uno de nosotros activamos cuando nosotros llevamos los principios y nos aplicamos los principios. Tenemos la llave que abre la bendición para nuestra vida, y no solamente que va a ser de visita la bendición, sino que la bendición va a ser permanentemente sobre nuestras vidas. Amén. Y voy a terminar, pero le voy a dar el último principio, porque quiero cerrar con esto. La próxima semana voy a continuar, pero vamos a tener algo aquí. Vamos a tener algo como prototipo de lo que son las primicias. Va a haber aquí frutos. No me traiga camello, no me traiga perro, no me traiga, si su perro tuvo perrito, no me traiga. Bueno, si son huskies, por ahí va. Lo primero le pertenece a Dios, eso es el otro punto. Diga conmigo, lo primero le pertenece a Dios. Vaya a Éxodos 13:1 y póngase de pie, por favor, y luego pedir a los levitas también que puedan pasar, y vamos a orar a Dios después de esto. A veces no entendemos, pero lo primero, diga conmigo, todo lo primero es de Dios. No es tuyo. Todo lo que Dios te ha dado. Déjame decirte, cuando tú santificas lo primero, lo leímos en Romanos, Dios santifica el resto. Y para que eso sea santificado, mire, hay personas que yo no lo entendía, estudiando, profundizando, digo yo, wow. Primero tiene que ser santificada tu ofrenda. Primero tiene que ser santificado tu diezmo. Cuando alguien ora por tu ofrenda, por tu diezmo, por tus primicias, está santificando el resto. Cuando tú traes tu diezmo al altar, cuando tú depositas tu diezmo en el alfolí, y se oró aquí, esa es la santificación del 90%. Dios santifica el 10% y santifica todo lo que a ti te queda. Porque lo primero es de Dios, y lo primero, cuando Dios lo santifica, santifica el resto. Dice que si Éxodos 13:1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame, que dice, todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es de los padres. ¿Qué dice? Mío es, dice Jehová de los ejércitos. Si tu hijo, el primogénito, está extraviado, está desviado, está confundido, siempre declara en tus oraciones, tú le perteneces a Dios. Yes, amén. Tú le perteneces a Dios. Y no importa donde quiera que esté, Dios enviará a su ángel. Porque el Señor dice, lo primogénito y todo aquel que abra matriz, mío es, tanto como de los animales, como de los hombres. Levanta tus manos. Es posible que yo le decía al Señor, dame gracia. Yo no quiero predicar esto, la gente se va a sentir, y el Señor me decía que lo tomen como lo tomen, pero es tu responsabilidad. Porque si no vas a llevar a una crisis económica, a una maldición económica a toda tu gente, a toda tu iglesia. Y el Señor dice, este año 2021 yo quiero bendecir a Freeport, yo quiero bendecir a la familia de Cristo del Poder Freeport, yo quiero bendecir, yo quiero que mi bendición no solamente les visite como les ha visitado en otros tiempos, yo quiero que mi bendición repose permanentemente sobre sus casas. Y decía el Señor, así como les enseñas de fe, como les enseñas a conquistar, como les enseñas a tener el temor de Dios, enséñales, porque yo quiero que mi pueblo sea bendecido. Levanta tus manos. Si por alguna razón tú no tenías el conocimiento, no tenías la convicción, pídele perdón a Dios, y ahora tú te has dado cuenta por qué la bendición solamente te ha visitado por temporadas. La bendición debe de reposar en cada hijo de Dios.
La bendición debe ser permanente en los hijos de Dios. Cuando aquellos que tienen o tenemos la convicción de darle a Dios lo primero, porque Dios santifica lo primero, y si santificado está lo primero, el resto también estará santificado. Padre, yo bendigo, Señor. Bendigo tu casa, bendigo cada familia, Señor. Y declaramos que tú nos has dado la llave para que la bendición tuya repose sobre nosotros, Dios. Levanta tus manos, pídele perdón a Dios y dile: yo quiero que tu bendición repose sobre mi casa permanentemente.